Vamos a empezar el tema de hoy con una oración. Padre nuestro, queremos pedirte que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos ayude a poder tratar este tema que sigue siendo de controversia para muchos aún. Pero Señor, que especialmente lo que veamos hoy nos sirva para lo que tendremos dentro de pocos días en relación con la Santa Cena. Ayúdanos a tener más perspectivas de todo lo concerniente a ti y que todo sirva para que nos fundamentemos en tu verdad. Ayúdanos a ser una luz para todo el mundo y perdonar nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, como veis, hay un tema más de la naturaleza de Cristo. Y en este tema, desde luego, vamos a tener algo interesante, porque vamos a ver una perspectiva de un hecho, que es la Santa Cena, que precisamente nosotros tendremos la semana que viene, con lo cual ya decimos que no habrá emisión en directo, porque donde iremos no hay lugar suficiente de internet con buena capacidad para poder emitir en directo, pero luego lo que hagamos, tanto escuela sabática como el culto, se subirá. La perspectiva que os digo referente a la Santa Cena tiene que ver con la naturaleza de Cristo, y a veces en eso no terminamos de pensar cómo cuadra una cosa con otra. Pero vamos a dar inicio al tema de hoy con algo que tiene que ver con lo último que tratamos en el tema anterior. Va a haber como dos partes dentro de esta misma temática. Primero de todo, quiero mostraros también dos imágenes. La primera, la que está aquí, en portada. Santa Cena, como Jesús presentando la copa y el pan, y a su vez la muerte de Cristo en la cruz, de donde su costado emana también algo. Veremos la relación entre esto y el tema que vamos a ver hoy, pero mirad también precisamente la imagen que hay a mi espalda, representativa de dónde nos va a llevar todo esto, y es al tema de la Santa Cena, al lavamiento de pies unos con otros. Vamos ya, sin más, a empezar directamente con un texto bíblico que nos va a servir como introducción. Se halla en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 en adelante, y nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Por tanto, ¿quién es el creador del universo? Dios Padre, dicen algunos. Pues no, es Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, por tanto, ¿quién sustenta todas las cosas? Cristo también, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cómo efectuó esa limpieza de purificación por nosotros, por nuestros pecados? Muriendo en la cruz y después la intercesión, ¿no? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Fijaos que son textos que, si no sabemos lo que sabemos, se puede caer en malas interpretaciones, y es lo que ocurre, porque muchos se centran en este texto para insinuar o afirmar ya directamente que Jesús es engendrado por el Padre y por tanto no tiene vida propia por sí mismo, ni es Dios exactamente igual que el Padre. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor,
En el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Fijaos de que nos está hablando de una recreación, al fin de todo. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Recordemos cómo aquí Jesús está citando palabras del rey David, de Salmos, y con esto él estaba haciendo referencia Pablo está haciendo referencia aquí a la aplicación sobre Jesús. Por tanto, deberían tener conciencia de que Jesús era Dios y que era plenamente de la deidad, no era así un poco menos, no, plenamente Dios. Y todo esto lo seguiremos viendo con más detalles, pero vamos a centrarnos en este libro, que es el que hace años teníamos todos por la Iglesia, creencias de los adventistas del séptimo día, cuando habían 27 creencias, y vamos a extraer partes que hablan precisamente sobre la naturaleza de Cristo y que vais a ver cómo cuadra con lo que vimos en la temática anterior. Estos son todo palabras de Ellen White. Sería un error pensar que Cristo es absolutamente humano como nosotros. Es el segundo Adán, el único hijo de Dios. Tampoco debiéramos considerarlo como un hombre con la propensión a pecar. Si bien su naturaleza humana fue tentada en todo lo que la naturaleza humana puede ser tentada, nunca cayó, jamás pecó, nunca se halló en él ninguna inclinación al mal. Son citas que son clarísimas. Y si no sabéis de dónde está extraído exactamente, aquí veis la página 59 de ese libro, pero ¿de dónde sale todo esto? Pues vayamos a la referencia, a la número 22, y es la carta 8 de 1895. Por tanto, desde el Congreso de Minneapolis, desde 1888, ya habían pasado unos cuantos años. Y ella, que estaba escribiendo a favor de lo que decía Waggoner y John respecto a la naturaleza de Cristo con esa tendencia, no, lo dejaba clarísimo cuál era la verdad. Esto aparece en el Comentario Bíblico Adventista y en el tomo 5. En la época de Ellen White, esto es una nota ya de quien editó el libro, en la época de Elena de White se usaban las siguientes definiciones de la palabra propensión. Propensión, del latín propensus, se define como inclinación natural, sesgo. Y va dando datos de dónde se puede extraer. El diccionario Webster define el término como la cualidad o estado de ser propenso, inclinarse hacia, en un sentido moral, inclinación natural, disposición a hacer el bien o el mal, sesgo, dirección, tendencia. Uno de los autores favoritos de Elena White, Henry Melville, ¿lo recordáis? Lo estuvimos tratando precisamente en el tema anterior. Este hombre escribió: pero si bien tomó la humanidad con sus debilidades inocentes, no la tomó con las propensiones pecaminosas. Aquí se interpuso la deidad. El Espíritu Santo cubrió a la Virgen con su sombra, y permitiendo que de ella se derivara la debilidad, prohibió la maldad, y así causó que fuese generada una humanidad sufriente y capaz de sentir tristeza, pero a pesar de ello, sin mancha ni contaminación, una humanidad con lágrimas, pero sin mácula, accesible a la angustia, pero no dispuesta a ofender, aliada en forma estrictísima con la miseria producida, pero infinitamente separada de la causa productora. Pues veis, este señor era uno de referencia, de los escritores de referencia de Ellen White, y que ella compartía plenamente lo que este hombre expresó por su estudio de la palabra de Dios, y ella estaba de acuerdo. Bueno, luego da algún dato más aparece aquí una comparación de la cristología de Elena White con sus fuentes literarias. Esto es interesante porque, como os decía, no todo lo que escribe ella salía directamente de su puño y letra, sino que también cogía cosas de otros autores, ¿no?, para explicar lo que ella había visto claramente. Bueno, pues todo esto refuerza lo que venimos diciendo, pero vamos a ver algún dato más. Cristo tomó sobre sí las mismas susceptibilidades físicas y mentales de sus contemporáneos. Estos son notas de viaje de Ellen White,
y apareció en la Advent Review and Sabbath Herald del 10 de febrero de 1885, por tanto, anterior al Congreso de Minneapolis, fijaos. Es decir, una naturaleza humana que había disminuido en fortaleza física, en poder mental y en valor moral. Eso sí, sin tener ninguna depravación moral, sino totalmente exenta de pecado. Tentado en todo, tal como nosotros. Apareció en Signes 3 de diciembre de 1902, que después aparece en El deseo de todas las gentes. Jesús, fortaleza física, poder mental y valor moral, disminuido, como la gente de su época. No vino superior en este sentido. Pero depravación moral es otra cosa, A diferencia de la humanidad caída, la naturaleza espiritual de Jesús es pura y santa, libre de toda contaminación del pecado. Y esto aparece también en el escrito de Ellen White, en el Getsemaní, Signes, 9 de diciembre de 1897, y, como no, en El deseo de todas las gentes. Cristo debió además enfrentar una poderosa tentación que el hombre jamás ha conocido, la de usar su poder divino en su propio beneficio. Elena de White declara: Cristo había recibido honor en las cortes celestiales y estaba familiarizado con el poder absoluto. Le era tan difícil mantener el nivel de la humanidad como lo es para los hombres levantarse por encima del bajo nivel de sus naturalezas depravadas y ser participantes de la naturaleza divina. O sea, lo opuesto a nosotros, en definitiva, ¿no? Y esto aparece en la Review and Herald del 1 de abril de 1875. Aquí nos habla de diversos puntos. Dice el punto 1, para reconciliar con Dios a la humanidad. Únicamente un Salvador divino humano podía traer salvación. En la encarnación, Cristo se revistió de humanidad con el fin de impartir su naturaleza divina a los creyentes. Gracias a los méritos de la sangre del Dios hombre, los creyentes pueden compartir la naturaleza divina. Fijaos, gracias a su sangre. Ahora con esto ya vamos viendo un poco de lo que vendrá después. La escalera que vio Jacob en su sueño, la cual simbolizaba a Cristo, nos alcanza donde quiera que estemos. El Salvador tomó la naturaleza humana y venció, para que nosotros pudiésemos vencer, al tomar sobre nosotros su naturaleza. Sus brazos divinos se aferran del trono de Dios, mientras que su humanidad nos abraza a nosotros, conectándonos con Dios, uniendo la tierra con el cielo. Esto es maravilloso, pero si Cristo no era así, no había forma de conseguir nosotros esa unión con el cielo, por tanto no podía ser exactamente como nosotros, es evidente. La naturaleza divino-humana combinada hace que el sacrificio expiatorio de Cristo sea efectivo. La vida de un ser humano sin pecado, o aún la de un ángel, no podía expiar los pecados de la raza humana. Únicamente el Creador divino humano podía rescatar a la humanidad. Son citas más que claras. Nadie, al contemplar ese rostro infantil que resplandecía de animación, podía decir que Cristo era justamente como otros niños. ¿Hace falta ser más claro aún? ¿Cuántas veces hemos dicho lo de cuando era criatura, un bebé y poco más Jesús, si era como nosotros en todo? Pues Ellen White ya lo escribió. Y además es que es de una lógica totalmente aplastante, pero bueno, si hace falta ir a sus escritos, y en este caso hago referencia a los adventistas que siguen queriendo creer otra cosa, pues vamos a leerla bien. Nadie, al contemplar ese rostro infantil que resplandecía de animación, podía decir que Cristo era justamente como otros niños. Era Dios en carne humana. Cuando sus compañeros lo instaban a hacer algo malo, la divinidad resplandecía a través de la humanidad y rehusaba decididamente. En un instante distinguía la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, y examinaba el pecado a la luz de los mandamientos de Dios, y sostenía la ley como un espejo que arrojaba luz sobre el error. Y esto aparece en The Youth Instructor, el instructor de la juventud, 8 de septiembre de 1898. Son citas interesantes, sobre todo para muchos adventistas que las desconocen totalmente y que son más que aclaratorias, y que no hacen otra cosa que reafirmar lo que hemos venido presentando en estos 14 temas más el de hoy.
En el punto número 3 nos decía, para vivir victoriosamente, la humanidad de Cristo nunca podría haber resistido por sí sola los poderosos engaños de Satanás. Logró vencer el pecado debido a que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso venció. Por haber confiado completamente en su Padre, su poder divino combinado con la humanidad obtuvo una victoria infinita en favor del hombre. Esa victoria era imposible que la consiguiera ninguno de nosotros. No teníamos ese poder de combinar humanidad con divinidad. Pero gracias a él, ahora podemos participar de su naturaleza divina y conseguir la salvación. Esto lo escribió Ellen White en La tentación de Cristo, que apareció en la Review and Herald del 13 de octubre de 1874. Y bien, después de esas citas vamos a entrar a este libro que sé que pocos adventistas de habla hispana lo tienen aún. Se ha editado hace poco por el pastor Marco Pozo y es Manuscritos Liberados, que es una traducción al español de los escritos de manuscritos liberados que hay en inglés, de Ellen White. Volumen 2. Vamos directamente a lo que nos pone aquí. En el capítulo 12 dice, el final se acerca. Todo lo que Jesús hizo en la tierra fue hecho con una sola vista a la gloria de su Padre. Él dice, como el Padre me dio mandamiento, yo también lo hago. Este mandamiento he recibido de mi Padre. En todo lo que Él hizo, Él estaba cumpliendo la voluntad de su Padre, para que su vida en la tierra fuera una manifestación de la perfección divina. La unión de la divinidad con la humanidad en Cristo fue para revelarnos el propósito de Dios de llevar al hombre a la conexión más estrecha con Él mismo. Por tanto, ¿para qué vino Cristo? Para estrechar esta relación a tope. ¿Lo podía hacer alguno de nosotros? Es evidente que no. No podemos ser felices sin Él. Esta frase se la tendría que leer la mayor parte del mundo, ¿eh? No podemos ser felices sin Él. Buscamos la felicidad, como se hablaba en la escuela sabática, cualquier cosa, eso lo quiero, eso lo quiero. Y, a la hora de la verdad, ¿dónde está la felicidad? Si no está en Cristo, no hay felicidad. La apostasía original comenzó en una incredulidad y negación de la verdad. Debemos fijar el ojo de la fe firmemente sobre Jesús. Cuando lleguen los días, como seguramente lo harán, en los cuales se anulará la ley de Dios, el celo de los verdaderos y leales debe surgir con la emergencia y debe ser más cálido y decidido, y su testimonio debe ser el más positivo e inquebrantable. Esto es lo que va a suceder en breve. La ley de Dios va a ser anulada. Y cuando la ley de Dios sea anulada con la ley dominical, ya sabéis lo que espera a los guardadores del sábado. Entonces hará falta que salga todo lo mejor dentro de ellos, pero eso solo saldrá si hay esa relación plena con Cristo. Pero no debemos hacer nada en un espíritu desafiante, y no lo haremos si nuestros corazones están completamente entregados a Dios. Está hablando de no desafiar cuando haya las leyes dominicales, Recordemos cómo ya en su tiempo de Ellen White hubo problemas con ley dominical, y hubo algunos que, ¿qué hicieron? Adventistas estoy hablando. En vez de buscar no tener confrontación y seguir haciendo el trabajo de predicación, se opusieron radicalmente a la ley dominical, pero no de un modo en plan buscando a través de leyes o presionando con algún tipo de voto, sino que lo que hicieron era decir, hay que guardar el domingo, pues yo ahora trabajo los domingos delante de quien sea. Y así, ¿qué conseguían? Pues terminar mal. Y Ellen White les dijo, no es la forma de reaccionar. Seguid haciendo lo que debéis hacer en domingo. Si no podéis trabajar, ¿qué es? Pues intentar ir y predicar a la gente y ayudarles en ese día que para ellos es su día sagrado. Y así podréis darles el mensaje. No estáis renegando haciendo eso de la verdad del sábado, porque seguiréis guardando el sábado, pero aprovecharéis el domingo para dar el mensaje. Y bueno, no todos reaccionaron así, y hubo muchos problemas. Pues bien, tened este contexto en la cabeza cuando leáis esto, pero es que esto es lo que se repetirá dentro de poco tiempo. Ahora es el tiempo para que el pueblo de Dios asuma los deberes que están a su lado. Sé fiel en las pequeñas cosas, porque en el desempeño correcto de estos
penden grandes resultados. No dejes el trabajo que hay que hacer porque a tu juicio parece pequeño y despreciable. ¿Cuántas veces pasa eso, no? Ay, esto son menudencias, no tiene importancia. No, no, vaya que sí la tiene, porque si eres fiel en las cosas pequeñas, podrás ser en las cosas mayores. Completa cada lugar perdido, repara las brechas tan rápido como ocurren, que no haya diferencias o disensiones en la Iglesia. Deje que todos vayan a trabajar para ayudar a alguien que necesita ayuda. Hay una causa para la gran debilidad en nuestras iglesias y esa causa es difícil de quitar. Es uno mismo. Ostras. ¿Está hablando del tema naturaleza de Cristo? ¿Y os fijáis a dónde nos está llevando? A la problemática dentro de las iglesias. El problema podemos ser nosotros mismos, dentro de las iglesias. Y eso no es fácil de solucionar, ¿eh? Los hombres no tienen demasiada voluntad, sino que deben tenerla enteramente santificada a Dios. Necesitan caer sobre la roca y ser quebrantados. El yo debe ser crucificado en todo aquel que entre por las puertas de la ciudad de Dios. El espíritu feroz que se levanta en los corazones de algunos en la iglesia cuando algo no les agrada, es el espíritu de Satanás y no el espíritu de Cristo. ¿Estarán compartiendo la naturaleza de quién los que hacen esto? ¿La de Cristo o la de Satanás? Y hablamos tanto de la naturaleza de Cristo y no somos conscientes que nosotros podemos estar reflejándola o no en nosotros. ¿No es tiempo de volver a nuestro primer amor y estar en paz entre nosotros? Debemos mostrarnos que no solo somos lectores de la Biblia, sino también creyentes de la Biblia. Si estamos unidos a Cristo, estaremos unidos el uno al otro. El aumento de nuestro número y la ampliación de nuestras instalaciones significan trabajo, pide consagración completa y dedicación completa. Dios no tiene lugar en su obra para hombres y mujeres de corazón medio, aquellos que no son ni fríos ni calientes. Cristo dice, yo te vomitaré de mi boca. Dios llama a los hombres que son de corazón entero. Es interesante. ¿Cuántas veces esto es el peor de los males de cada iglesia? Cuando las personas en verdad no se quieren en la iglesia, porque hay el yo por encima de todo. Y cuando eso sucede, no reflejamos a Cristo sino a Satanás. ¿Y cuál es la consecuencia dentro de la iglesia cuando eso pasa? Desunión. Desunión, altercados, problemas. ¿Y qué imagen se da hacia las personas que puedan venir nuevas para conocer del Evangelio? Si ven que cada uno quiere tener la naturaleza suya, dicen. Porque algunos dicen, no, yo soy como Cristo, sí, soy cristiano, ya. Y ahora nos lo podemos aplicar todos. ¿Somos realmente como Cristo? ¿La gente cuando viene con nosotros se halla en paz como si estuvieran con Cristo? ¿O ve que hay disensiones? ¿En cuántos grupos no se termina mal por estas cosas? Esto lo vemos en cada iglesia del mundo. Nadie está exento de esto. Por eso debemos tener claro, para avanzar, para seguir adelante, hace falta que toda la iglesia, quiera tener el Espíritu de Cristo y no el de Satanás. Y eso quiere decir que, evidentemente, hay que evitar críticas, hay que evitar pasarse de rosca, evitar querer uno ser el centro de toda la atención. Lo que hay que buscar es ser como Cristo y servir a los demás. Y si eso sucede, todo va bien, porque estaremos unidos a Cristo y en consecuencia entre todos nosotros. Y esa unidad es la auténtica unidad que Dios quiere para su pueblo. Esto no es ecumenismo, esto es verdaderamente hermandad. Mirad que aparece también en aquí, porque ahora tiene que ver ya directamente con lo que haremos nosotros, si Dios quiere, el próximo sábado, y que tantísimas veces hemos hecho, y si Dios quiere aún seguiremos haciendo, y tantas otras personas. La ordenanza de lavar los pies es una ordenanza de servicio. Esta es la lección que el Señor quiere que todos aprendan y practiquen. Sí, es muy bonito saber que todo es servicio,
Pero esa teoría, ¿es solo una teoría y ya nos va bien? No, no, teoría que tienes que aplicar, hay que practicarlo. Cuando esta ordenanza es justamente celebrada, los hijos de Dios son puestos en santa relación entre sí, para ayudarse y bendecirse unos a otros. Cuando hacemos la Santa Cena, ¿qué solemos hacer después de lavarnos los pies los unos a los otros? ¿Nos echamos la palangana a la cabeza? ¿No nos abrazamos y nos deseamos la bendición de Dios mutuamente? Pues esto es lo que debemos aprender, esa santa relación entre nosotros que viene dada por habernos unido ¿a quién? Con Cristo. Para que su pueblo no sea engañado por el egoísmo que habita en el corazón natural y que fortalece por servir a sí mismo, Cristo mismo nos dio un ejemplo de humildad. No dejaría este gran asunto a cargo del hombre. De tanta importancia consideró que él mismo, uno igual a Dios, lavara los pies de sus discípulos. Es impresionante, ¿eh? En este contexto donde vemos que nos dice Cristo igual a Dios, no un poco menos, no, igual a Dios. ¿Qué hizo Él por nosotros? Bueno, a nosotros directamente no lo hizo, pero sí a los discípulos les lavó los pies. ¿Y qué mandamiento nos dejó? Que hiciésemos lo mismo, ¿no? Pero esto se puede hacer cuando hay orgullo en los corazones, cuando queremos ser egoístas, cuando queremos ser el número uno. Haremos una apariencia de algo, pero no va a ser lo que verdaderamente debemos sentir. Esta ceremonia significa mucho para nosotros. Dios quiere que tomemos en toda la escena, no solo el único acto de purificación externa. Esta lección no se refiere simplemente a un acto. Es para revelar la gran verdad de que Cristo es un ejemplo de lo que nosotros, a través de su gracia, debemos ser en nuestras relaciones mutuas. Muestra que toda la vida debe ser de un ministerio humilde y fiel. En su vida y lecciones, Cristo ha dado una perfecta ejemplificación del ministerio desinteresado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí mismo. Dices, ¿cómo puede ser? Dios no vive para sí mismo cuando todo lo ha creado por Él, para Él, pero Dios no vive para sí mismo. Si hubiese vivido para sí mismo, hubiese hecho la creación. ¿Para qué? ¿No es una muestra de su amor poder compartirlo con las criaturas y todo lo que ha hecho? Pues es todo un ejemplo a seguir, ¿eh? Creando el mundo y sosteniendo todas las cosas, Él está ministrando constantemente para otros. Y es verdad, ¿no dice que Jesús, hasta ahora yo trabajo y mi Padre trabaja? Y lo decía mientras estaba en la tierra. Seguía manteniendo todo el universo, con vida, en movimiento, cuidando de las criaturas. Pues es una lección. Él está ministrando constantemente para otros. ¿Y cuántas veces queremos ministrar solo para nosotros? Pero Satanás malinterpretó a Dios al mundo, como lo hizo con Adán y Eva. ¿Os recuerda algo de la escuela sabática también esto? Fijaos cómo tantas veces Dios parece que hace que las cosas coincidan cuando mostramos todo, ¿eh? El egoísmo tiene su origen en Satanás, y solo en la medida en que se complace, hasta ahora los atributos de Satanás son acariciados. Pero Satanás cargó a Dios con sus propios atributos y la creencia en sus principios se estaba extendiendo cada vez más. O sea, ¿qué dijo Satanás en definitiva? Pues que lo que era él, lo era Dios, todo lo malo. Una mentira absoluta, pero cómo engañó, ¿eh? Que una tercera parte de ángeles se lo tragó. ¿Y ahora quién se lo está tragando ese concepto? ¿Sabéis la de personas que me llegan a contactar diciendo que Cristo o el Jehová del Antiguo Testamento en verdad es el diablo? No sabéis la cantidad de personas que llegan a ver con esa creencia. Y que otros además añaden que el bueno en verdad es Satanás, Lucifer, que por eso tuvo problemas,
porque Dios es el malo, y la prueba está en todo lo que acontece en el Antiguo Testamento. Y que lo del Nuevo Testamento, pues bueno, es una forma de intentar arreglarlo. Es deplorable ese concepto, pero se lo está entregando. Lo mismo que Satanás consiguió en el cielo, está consiguiendo que muchas personas lo crean aún ahora. Y eso es tremendo. ¿Y qué mejor forma hay de evitar y contrarrestar eso? Si nosotros nos decimos cristianos, si nosotros no andamos como debemos andar, ¿qué terminarán pensando ellos? Que es verdad, que tienen razón, porque los cristianos, ya veis cómo son. Si en nuestra vida hacemos las cosas como Cristo quiere y reflejamos su carácter, podrán intentar buscar muchos peros, pero a través del ejemplo se darán cuenta que el auténtico cristiano es como Cristo y por tanto el cristiano quiere ser como Dios y Dios es amor. Sigue escribiendo ella. Pero el Hijo de Dios, estos principios deben ser demostrados como falsos y el carácter de Dios demostrado ser uno de amor. Y ahora me detengo para, una vez más, reflexionar. Nos terminamos de lavar los pies todos muy emocionados. Pasan unos días y empiezan a ver otra vez, o quizás ni días, ese ha dicho esto, el otro ha hecho no sé qué, y volvemos a estar con problemas, desuniones. ¿A quién reflejamos? ¿Al carácter de Dios? No estoy diciendo que esto pase entre nosotros, gracias a Dios, pero que es algo que puede pasar, que de hecho ya ha pasado, y cuántas veces no lo hemos tenido que vivir esas cosas, y cuántas veces más pasará en muchos otros grupos e iglesias. Pero el mundo lo que necesita es conocer cristianos de verdad, porque con el ejemplo es como se da mejor el mensaje. Por él el Padre debe ser representado. Dios confió su ideal a su Hijo. Envió a Cristo al mundo, investido de divinidad, pero portando humanidad. Y con claridad y poder Cristo expuso los atributos de Dios. Él es el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su persona, aún la imagen del Dios invisible. Sin embargo, se humilló a sí mismo, tomando la forma de un siervo. Nuestro Redentor es una revelación perfecta de la deidad, y es importante que, como sus discípulos, entendamos por él la relación de Dios con nosotros. Él es el gran maestro del mundo, y lo que sabemos de Dios por medio de él es la medida de nuestro conocimiento con un conocimiento práctico de la verdad, como lo es en Jesús. Manuscrito 43 de 1897. Bien, el tema termina aquí. Era un tema que creo que era necesario mostrar porque tantas veces hacemos Santa Cena y no terminamos de reflexionar al respecto. Sí que pensamos siempre en los actos de humildad y tal, pero ¿pensamos que en esos momentos estamos compartiendo la naturaleza de Cristo? Directamente, la estamos compartiendo. Nosotros no creemos, evidentemente, como los católicos, en la transubstanciación, que el vino o el mosto y el pan sin leudar se convierten directamente en la carne y sangre de Jesús por obra de magia. No creemos eso, pero sí creemos lo que simboliza y lo que repercute. Y sabéis, tomar la Santa Cena, si uno no está bien con Dios, porque tampoco está bien con alguno del prójimo, es indigno. ¿Y qué dice el apóstol? ¿Que hay que hacerlo si se está en esa situación? No, porque es peor. Tenemos unos días aún para prepararnos y tenemos unos días para ser conscientes de ello. ¿Queremos seguir a Dios de corazón y ser cristianos auténticos? ¿Queremos amarnos de verdad los unos a los otros, servirnos y así poder dar mejor el mensaje de salvación al resto del mundo? ¿Queremos compartir esa naturaleza de Cristo en nosotros? Nosotros somos pecadores, nuestra tendencia es al mal, no somos como Cristo, pero debemos intentar ser como Cristo, debemos esforzarnos. ¿Solos lo podemos conseguir? Imposible.
Pero si pedimos en oración que el Espíritu Santo nos ayude a hacerlo, ¿creéis que no lo vamos a conseguir? Esa es la maravilla de Dios, que fue capaz de dejar todo en el cielo para venir a servirnos y darnos una lección que no podremos olvidar nunca. Esa salvación solo la podía dar Cristo. Ninguno de nosotros podía decir que dejaría el cielo y vendría aquí para salvarnos. Ninguno. Por tanto, creo que es un buen momento para terminar el tema de la naturaleza de Cristo. Hay más citas, más, para quizás 2 conferencias más. Ya me las guardo. Si alguien las llega a pedir, pues igual lo mostraremos. Pero creo que es más que suficiente en 15 temas para que cualquier, sobre todo adventista, que siga creyendo en otras cosas, se dé cuenta que está en el error. Y que estando en ese error, en ese engaño, lo que hace es causar división con los demás. Y se podrá hacer Santa Cena y se podrán bailar sardanas, es igual, lo que sea. Pero Dios no está con personas que quieren estar en el error, en vez de darse cuenta, recapacitar y cambiar. Y eso es muy triste, porque se parten grupos por causa de esto. Que Dios nos ayude a andar siempre correctamente, pero a tener la sana doctrina, para no caer en los engaños de Satanás, que lo único que van a hacer es desviarnos de la verdad y apartarnos de la salvación en consecuencia. Que Dios os bendiga. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, solo podemos darte que gracias y más gracias. Sin este sacrificio de Cristo no habría salvación, ninguna posibilidad, ni la más mínima para ninguno de nosotros. Te estamos tan inmensamente agradecidos, Señor, que queremos ser como tú, porque nos denotas amor por todos lados. Aunque a veces nos centremos en todo lo que nos parece que es algo que nos separa de ti, por problemas económicos, familiares, sociales, de trabajo, de lo que sea. Y pensamos que todo nos pasa a nosotros. Pero, Señor, ayúdanos a crecer ante las pruebas, porque si tú las permites, es para que vayamos mejorando nuestro carácter, para poder estar contigo. Y ayúdanos a ser consecuentes, que aquí estamos para servir, que nadie está para ensalzarse por encima de los demás ni pisar a otros, que lo que debemos hacer es estar bien unidos siempre, para poder afianzarnos juntos en esa unión que tú quieres, para que podamos dar un mensaje a este mundo que tantísimo lo necesita, que vea la verdadera unión y no el ecumenismo que está vendiendo Satanás a través del papado y demás. Ayúdanos, Señor, a estar firmes hasta el fin, y a que esta humildad no sea nunca una ficción, sino que sea la realidad, porque el Espíritu Santo habite dentro de nosotros y participemos de la divinidad vuestra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, por el perdón de todos nuestros pecados. Amén.